Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bendecido. Quienes habla Javier Alejandro Costo desde Buenos Aires, Argentina. Y estamos nuevamente compartiendo palabra de Dios aquí, siendo las 2:30 de la tarde ya, ¿sí? Y queríamos seguir compartiendo palabra para poder llegar a su vida, para que usted pueda conocer un poco más, ¿sí?, de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Así que para mí es un honor poder estar aquí, es un honor poder compartir con usted y pedirle obviamente a usted que nos pueda dar una mano en el sentido de que si usted quiere y se anima a compartir también este mensaje a diferentes tipos de grupos o grupos de WhatsApp o hermanos de WhatsApp que necesiten conocer un poco. Hoy voy a estar hablando un poco sobre la justicia eterna que es en Cristo Jesús. La posición que tenemos delante de Dios por medio del sacrificio. Porque cuando hablamos de la justicia, tenemos que entender que Jesucristo vino a hacer justicia por nosotros. Nosotros debíamos, por causa del pecado, debíamos una eternidad. Debíamos pagar, ¿sí?, por causa del pecado. Y Jesucristo vino a encargarse de esa causa eterna. Él vino a encargarse a que nosotros seamos libres de culpa. Y quien paga el precio que nosotros teníamos que pagar, un alto precio, ese es Jesucristo. A veces la gente no sabe por qué vino Jesús. Creen que él fue un hombre bueno y nada más, y lo crucificaron por ser bueno. Y sí, era Dios bueno, obviamente era bueno. Pero él no fue crucificado por ser bueno, sino por la maldad, por el pecado que había en el mundo. Por el pecado que condenó al hombre. Él vino a ser, y en representación, obviamente, de nosotros, y hacer lo que nosotros no podíamos hacer, pagar una deuda que con nuestra propia fuerza no se podía pagar. Esa deuda se tenía que pagar mediante requisitos, 613 requisitos que son la ley. Todos hablan de 10 mandamientos, todos conocen los 10 mandamientos, pero en realidad los 10 mandamientos es una representación de 613 mandamientos. 613 mandamientos que había que cumplirlos día a día. Cada vez que abrías tus ojos, cada vez que abrían los ojos, habría que cumplir 613 mandamientos todos los días. Muy difícil. Incluso le voy a decir, en el viejo pacto, en el Viejo Testamento, o antes que Cristo venga, vamos a hacerlo así de fácil, antes que Cristo venga, no hubo una persona, no hubo nadie, no hubo ningún ungido, no hubo ningún profeta, ningún rey, no hubo nadie, ningún sumo sacerdote que pueda cumplir la ley. Por eso fue necesario que Dios mismo, haciéndose hijo, despojándose de todo lo que él era, venga a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Que él vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Cómo lo hizo? Bien, primeramente tomando forma
de hombre, despojándose de sí mismo. ¿Por qué tomando forma de hombre? ¿Por qué él tuvo que tomar forma de hombre si él era Dios? Bien, porque él vino en nuestra condición. Y esto es muy importante para nosotros. Entender que Dios, que Jesús, siendo 100% Dios, también fue 100% hombre. Porque en la condición que había de ganar la justicia, o que debía de ganar o caminar bajo la ley y cumplir la ley, era bajo nuestra condición, en la condición de hombre. Porque obviamente sería Jesús un tramposo si él vendría al mundo a cumplir la ley en forma de Dios. Es que la ley, siendo santa, siendo justa, la ley siendo de Dios, pedida por el hombre, y esto lo hablábamos antes de ayer, hablábamos esto, ¿no? Pedida por el hombre a Moisés, pidiéndole los requisitos para poder ganarse el favor de Dios. La única manera de poder hacerlo era siendo una persona totalmente pura, donde no haya pecado en ello. ¿Sabe que en el primer mandamiento que Dios le da a Moisés para el pueblo de Israel, ya en el primero, que era amarás a Dios con todo tu corazón, ya en el primer mandamiento el pueblo de Israel ya estaba pecando, ya estaba desobedeciendo, ya había perdido toda chance de salvación. Porque en el primer mandamiento que Dios le está dando a Moisés, porque el pueblo de Israel pide a Moisés que hable él por medio del pueblo a Dios, que hable él, o sea, ellos no se sentían dignos de hablar con Dios, ellos no se sentían dignos de poder conversar con Dios, de escuchar la voz de Dios, aún sabiendo todo lo que Dios había hecho en Egipto por ello, sabiendo lo que Dios estaba haciendo en ese momento, en el desierto por ello. Después de haber visto abierto en dos el mar, impresionante, ¿no? A veces digo, tantos milagros ellos estuvieron enfrente de ellos y aún así no pudieron entender el favor de Dios. Pero nosotros en este tiempo estamos entendiendo el favor de Dios. Un favor que no va a base de nuestras obras, nuestro esfuerzo. Que no va a base de nuestra imposición de hacer algo, sino que entendemos que todo proviene de Él. Que Dios está con nosotros, que Dios nos ama y que Dios nos acompaña, obviamente, en todo lo que nosotros vayamos, caminamos junto con Él. Y hablo un poco de esta intro para que podamos tener con claridad, podamos entender un poquito por qué fue necesario que Jesús venga en condición de hombre, siendo 100% Dios. Él se refirió en el libro de San Juan, él habla y él dice que las obras que él hace, o que él hacía en ese momento, son las obras que el Padre hacía, y que él era uno con el Padre. Y quien lo vea a él, veía al Padre. Y el que cree en él, creía en el Padre. Y el que lo ama a él, era amado por el Padre. ¿Verdad? O sea, Jesús, siendo Dios mismo, vino en condición de hombre, vino en condición de hijo, en condición de hijo. Jesús vino en condición de hijo para poder cumplir la ley, para poder hacer lo que el Padre estaba demandando, obviamente, al pueblo, para que tengan salvación. Entonces, Jesús cumple la ley, Jesús camina en obediencia a Dios, camina en obediencia a la ley,
pero también entendiendo y dando destellos de lo que iba a venir cuando Él resucite. 100% ley, claro, porque Él tuvo que caminar. Porque si Él desobedecía, obviamente, la ley, iba a desobedecer el mandato del Padre. Y Él vino a hacer las obras del Padre. Pero Él le vino a demostrar al mundo, Él le vino a demostrar a la humanidad que en la condición en la cual la humanidad se encontraba, no iba a poder obtener justificación por los actos que ellos cometían. Vuelvo a repetir, en el primer mandamiento, en el primero, amarás a Dios con todo tu corazón y alma. Lo amarás solamente a Él. Ya estaban haciendo un becerro de oro. Ya la salvación se había perdido. Automáticamente. La palabra de Dios dice que la paga de la ley es, la paga del pecado, la paga del pecado es muerte. Automáticamente el hombre moría. Y estamos hablando de una condición espiritual. Se separó de Dios. El hombre se separó totalmente de Dios. El hombre andaba por caminos solitarios, por caminos tenebrosos, por caminos donde no está la luz, por caminos donde no está Dios. Pero vamos a ver un poco lo que el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos, para poder aclarar un poquito a estos filósofos del tiempo, a estos griegos, maestros, que estaban hablando y enseñando sobre la ley. Estos gentiles mezclados con judíos que estaban enseñando de la importancia de la ley y la justificación por la ley. Y Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 20, él viene hablando igual. Yo le recomiendo que usted pueda leer el libro de Romanos porque es muy interesante lo que enseña el apóstol Pablo. Pero mira aquí en el capítulo 3, verso 20, dice, dice, ya que por las obras de la ley, escucha, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo sé o cómo sabemos que el pueblo de Israel sabía que estaba en pecado? Porque había algo que decía, no lo hagas. Porque había una ley que estaba en contra de lo que ellos estaban haciendo. Pero también dice Pablo, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. O sea, la ley jamás trajo justificación, jamás trajo perdón, ¿sí? Jamás trajo perdón, porque nadie jamás pudo cumplirla. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, ya que esto cambió, ahora aparte de la ley, y escucha, pero ahora, aparte de la ley, decía Pablo, se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. O sea, la ley, siempre decimos y hablamos, que la ley era el guía, era el yugo, era quien daba dirección a lo perfecto. Obviamente, la ley te decía, Dios es perfecto,
Dios es santo, Dios es justo, parafraseando un poco, y todo lo que el pueblo debía hacer era santo, justo y bueno. Donde no había eso, entonces la ley caía sobre el pueblo, caía sobre las familias, sobre las personas. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay ahora diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, está diciendo, pero parte de la ley, ahora, en este tiempo, se ha manifestado en ustedes la justicia de Dios, que es por medio del creer, por medio de la fe de Jesucristo, o por medio de la fe en Jesucristo podemos ver. En algunos casos vemos por la fe en Jesucristo, quien fue testimonio de lo que la ley hablaba y los profetas anunciaban. Lo perfecto ha venido al mundo. Lo perfecto, lo santo, lo puro, lo perfecto, lo justo. Aparte de la ley, ahora le está diciendo el apóstol Pablo, vino lo que la ley exigía al pueblo, lo que la ley le exigía al pueblo, vino ahora en carne. El verbo se hizo carne, la acción se hizo carne, ¿sí? Vino ahora en carne. Cristo, el ungido de Dios. Dice, porque todos pecaron bajo la ley. Bajo la ley no había diferencia en nada. Todos pecaron y todos estaban destituidos, separados de la gloria de Dios. Recuerda, el pecado es separación con Dios. El pecado es separación de Dios. Y lo que Cristo vino a hacer es justificarnos por medio de su sacrificio para unirnos otra vez a Él. La ley, o el pecado, por medio de la ley, separó al hombre con Dios. El pecado es separación. Y la justicia o la justificación es la unión que hay entre el hombre y Dios. Pero en este caso ya no era la ley que dictamina, como dictaminaba antes, y quien decía quién era bueno, quién era malo, quién fue justo y quién no. Porque para la ley no había un justo alguno, porque como dice acá el versículo 23, todos pecaron y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué digo estaban? Porque estamos hablando del tiempo pasado. Estaban todos destituidos de la gloria de Dios. La ley que mostraba lo perfecto, la ley que mostraba el camino. Claro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Le decían. Bueno, hay que hacer tales cosas. Les resumo en 10 mandamientos, pero son 613. Si ustedes cumplen estos requisitos y caminan bajo lo que yo les digo y obedecen, pueden leer el libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Qué pasaba cuando el hombre obedecía y cuando el hombre desobedecía a la ley? ¿Qué es lo que pasaba?
Pero vuelvo a repetir. Dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Siendo, ahora escucha, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si usted está ahí, por favor, léalo en voz alta esto. Siendo justificados gratuitamente ahora por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo ahora justificado, siendo ahora perdonado de sus pecados, siendo ahora unidos nuevamente de forma gratis. Por eso siempre hablamos que la gracia es el regalo de Dios, que es un favor inmerecido, obviamente, porque la humanidad no se merecía esto. Y gloria a Dios, porque Dios nos ama grandemente, que envió a su único Hijo, al unigénito. Gloria a Dios, porque Él vino por amor a nosotros, siendo justificado gratuitamente por su gracia, por su favor, mediante la redención. Mediante a la redención, la palabra redención quiere decir comprar para ser libre. Quiere decir pagar un precio por algo, pero no para tenerlo en esclavitud, como podemos decir el pueblo de Israel estaba, sino que para darle libertad ahora. Dice, justificados, perdonados, unidos a Dios, gratuitamente por su gracia, por su regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, claramente vemos que el apóstol Pablo nos está dando y nos está enseñando la diferencia que hay entre la ley y Cristo, o entre la ley y la gracia. Porque como le decía los otros días, yo no puedo separar a Cristo de la gracia. No puedo separar, cuando hablo gracia tengo que hablar a Cristo. Porque Él es el favor de Dios para nosotros. Dios sí nos hizo un favor a nosotros cuando envió a Cristo. Cristo nos hizo un favor cuando Él decidió a venir por nosotros. Versículo 25 dice, a quien Dios, escucha, a quien Dios puso como propiciación, alguien que está delante, ¿sí? Que es Jesucristo. Antiguamente, en el lugar santísimo, en el templo, había algo que se llamaba el propiciatorio, donde los sacerdotes, y no voy a entrar ahí mucho, pero para que usted por lo menos pueda entender, donde los sacerdotes hacían su sacrificio, y la sangre de los machos cabríos, de los corderos, era derramado, derramado en ese propiciatorio, y los pecados del pueblo eran pasados por alto. Escucha, pasados por alto. Durante un año. Todos los años había que hacer el mismo sacrificio, el mismo ritual, como quien dice. Todos los años había que hacer lo mismo. Dios pasaba por alto los pecados y Dios podía, de una cierta manera, poder convivir con el pueblo. Obviamente, Dios desde el lugar santísimo, no Dios desde el mismo pueblo, donde el sumo sacerdote era dirigido por Dios para poder comunicarse hacia el pueblo. Un poco
podemos ir referente a la ley. Cuando Dios le da la ley a Moisés, pedida por los hombres, fue un poco de lo mismo. Pero en este caso particular y en el tiempo que Pablo empieza a hablarle, le está diciendo que ahora la propiciación, es Cristo. O sea, Él, yendo al lugar santísimo, ofreciéndose su propio cuerpo como Cordero de Dios, inmolado en la cruz. Inmolado en la cruz, Cordero, su sangre derramada, limpia al pueblo de Israel en el pasado, en el presente y en el futuro, obviamente, pero también a todos los que por la fe sí creen en Él. Cristo se hace nuestro sacrificio. Él se sacrifica por nosotros y derrama su sangre. Pero la diferencia que hay de que ya Dios no habita en un tabernáculo de piedra, y eso lo podemos ver más adelante, sino que habita en este tabernáculo hecho por Él mismo. Habita en nosotros. Habita por nosotros, por medio de Cristo. Dice, vamos a ir leyendo, a quien Dios puso como propiciatorio por medio de la fe en su sangre, escucha, ¿ves? En su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es lo que estamos hablando. La sangre de los machos cabríos pasaban por alto los pecados, pero no quitaba que el pecado no siga estando en ellos. En cambio, Cristo no pasa por alto, sino que quita ahora el pecado. Sí, eso lo vamos viendo después, porque Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo. Pero acá está diciendo, para manifestar su justicia, o sea, para manifestar su absolución, su unión y perdonar los pecados, escucha, perdonar los pecados de esos antiguos en los cuales mataban, sacrificaban un cordero para que Dios pase por alto. En este caso, Dios, por medio de la sangre de Cristo, aleluya, por medio de la sangre de Cristo, Dios quita el pecado que pasaba por alto en ese momento. Y aquí está siendo bien claro, dice, porque con la paciencia de decir, ¿no? Dice, a quien Dios puso como propiciatorio, ¿sí? Como puso como propiciatorio, ¿sí? En el medio, como sacrificio vivo, podemos decir, para manifestar a causa de haber pasado, escucha, por alto, en su paciencia, los pecados pasados, y con la mira, ¿sí? Y puesto los ojos ahora en manifestar en este tiempo, decía Pablo, su justicia, a fin de que el que sea él justo, sí, escucha, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, siendo justificados gratuitamente, por medio de Cristo y su sangre derramada, podemos ver algo tan hermoso que traspasa los límites mentales que tenemos muchas veces, esas estructuras mentales, ¿no? Con el fin de que esa sangre abastece tiempos pasados,
presente y tiempo futuro. Todo en una sola persona, en un solo sacrificio, Cristo. El sacrificio de Cristo y esa sangre derramada pasa, erradica, quita el pecado de la humanidad, como dice Juan el Bautista, del pasado, del presente y sí, del futuro. A los que son de la fe, a los que van a creer, a los que creen en este tiempo, a los que creyeron en otros tiempos pasados, a ellos los que creen se les cuenta por justicia, gratuitamente. No hace falta tener, ojo, escúchame bien. No importa que tengan el conocimiento de la justificación por medio del sacrificio de Cristo para que ellos sean justos. Porque el solo hecho de haber creído en Jesús, aún con la ignorancia del tema de la enseñanza, o de lo que Cristo hizo, fueron ellos justificados. ¿Por qué? Porque creyeron. La fe, escucha, la fe es la entrada a la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo, mira, en el capítulo 5, vamos a mirar, capítulo 4, verso 16, dice así: por tanto, es por fe. Escucha, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Romanos capítulo 4, verso 16, escucha, lee conmigo, por favor. Por tanto, es por fe, es por creer, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme como un ancla para toda su descendencia, no solamente para los que, escucha, es de la ley, o sea, aún incluso en esta justicia eterna, se favorecen a los que han caminado durante el periodo, el tiempo de la ley, que han creído. Que no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham. A los que es la fe de Abraham, en el cual es padre de todos nosotros. Capítulo 5, versículo 1, también vemos que dice, justificados pues por la fe. Escucha, justificados pues por la fe. Vuelve a repetir el apóstol Pablo, que somos justos, que fuimos justificados por medio de la fe. Tenemos ahora paz para con Dios. ¿Qué tenemos ahora? Por medio de la fe, por medio del creer, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en el medio de Jesucristo. Él hizo posible la unión entre el Padre y nosotros. Versículo 2 dice, porque por quien también tenemos entrada, escucha, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, vemos que para obtener paz para con Dios, solamente debemos creer que Jesucristo es nuestra justicia, que Él murió por nosotros, que Él fue el que perdonó nuestros pecados, que Él vino a hacer lo que yo no podía hacer. No es por la fe en la ley,
no es por la fe en la ley, porque el hombre no pudo cumplir la ley, sino que en este tiempo, ya no es la ley el ayo del hombre, sino que ahora podemos decir el ayo, que significa guía, ¿sí? Que significa guía, el que te guía. Es como cuando vamos de paseo, ¿no? A un centro turístico de algún país y tenemos un guía que nos va mostrando la ciudad y nos va mostrando los mejores lugares que tiene la ciudad, ¿verdad? Bueno, se llama guía. Bueno, en el antiguo pacto, obviamente, la ley era guía. La ley pedida por los hombres decía qué había que hacer y qué no debía hacer el hombre. En este tiempo, la guía ahora es Cristo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia por medio del Espíritu Santo. Encontramos por medio de él el favor de Dios en él, muriendo por nosotros, haciendo lo que no podíamos hacer, cumpliendo lo que nosotros no podíamos cumplir y dándonos ahora una posición jamás alcanzada en la humanidad. Yo siempre digo que los hombres, los reyes, los sumos sacerdotes, Moisés mismo, mira lo que le voy a decir, Moisés, David, Jacob, le hubiese encantado vivir en estos tiempos. Porque la relación que nosotros tenemos con el Padre es muy diferente a la que ellos tenían. Recuerda que Dios venía sobre ellos por un tiempo, para cierta misión, para poder dar un mensaje a través de un rey, a través de un sumo sacerdote, a través de una profecía. Hola, Dami, mi hermano. ¿Qué hace, Dami? Bendiciones. Venía sobre esas personas y hablaban al pueblo, pero luego Dios se iba. En este tiempo, en el cual es mucho mejor que el anterior, en este tiempo, Dios no viene y se va. Dios no viene más y se va. Sino que gracias a que Cristo murió por nosotros, Dios habita ahora en nosotros. Dios mismo ahora habita en todo momento. No porque prediques lindo, no porque enseñes lindo, no porque hagas muchas cosas lindas. No, no, Él habita en ti. Haga lo que hagas. Haga lo que hagas. Él habita ahora en tu vida porque ya dejaste de ser una persona separada a Él, sino que por medio de la sangre de Cristo nos hicimos uno otra vez con Él. Nos unificamos con Él. Entonces entendemos, y escucha de nuevo, lo vamos a leer de nuevo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sé que hay personas que de repente dicen, bueno, es todo gracia. Es todo gracia, es por la gracia, por la gracia, por la gracia. Sí, bien, pero para la gracia entendemos que es el favor de Dios, el regalo de Dios. Pero yo no puedo regalar algo a alguien si esa persona no lo quiere aceptar primeramente. Como que yo estaría ahora en este momento, no sé, haciendo este vivo y no está hablando de Cristo, esté hablando de regalar un auto, un 0 kilómetro. Y si usted no me dice yo lo quiero, usted no lo va a poder obtener.
La fe es eso. Es decir, sí lo quiero. Creo. Por eso yo siempre digo, es por fe para que sea por gracia. Dios nos regaló su salvación. Dios nos regaló beneficios que hay dentro de esa salvación. El perdón de pecado es un regalo de parte de Dios. Pero a menos que nosotros no creamos que por medio de la sangre de Cristo fueron perdonados nuestros pecados, y fueron perdonados los pecados incluso de la gente del pasado en las cuales Dios pasó por alto, con paciencia, dice, ¿no? Estábamos leyendo, con paciencia. Entonces, vemos ahí que esta salvación y esta justificación se recibe por medio de la fe, por medio del creer de que Cristo vino en condición del hombre, en condición no vino a hacer trampa, ¿sí? Él no vino a hacer trampa. Hay gente que quizás le molesta entender y saber que Él vino como hombre, sí, como 100% hombre, siendo 100% Dios, se despojó de todo lo que tenía, se despojó de su divinidad, se despojó de su deidad para tomar la forma que nosotros teníamos que tomar, y cumplió por nosotros. Y asimismo cumplir, sí, pagó en precio con su cuerpo, con su sangre, para que nosotros podamos hoy ser justificados mediante el Padre y tener ahora paz para con el Padre. ¿Saben lo importante de poder obtener paz con el Padre? Saber que no hay nada que al Padre le moleste de ti. No hay nada, escucha, no hay nada que al Padre le moleste de ti, no hay nada que al Padre lo avergüence de ti, no hay nada que al Padre ahora lo separe de ti, porque la sangre de Cristo es eterna. Quita, no, saquemos la palabra cubrir, quita el pecado del pasado, quita el pecado del presente, aún quita el pecado del futuro, aún quita el pecado, los errores que puedas tú cometer el día de mañana. Aún quita esos pecados, la sangre de Cristo. Ahora, yo debo de creer, amado. Lo único que debo hacer es creer. Dios me pide creer y verá mi gloria. Cree y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, solo cree, no hagas. No se trata de hacer, no se trata de ganar. No se trata de hacer algo para ganarte. Mira, en el libro de Romanos mismo, si nos vamos un poquitito más atrás, en el capítulo 4, en el versículo 3 y 4 dice así, y 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Escucha. Pablo siempre hablando de la promesa, ¿no? Realizada mediante la fe de Dios, de Cristo, perdón. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, escucha, por eso no son las obras de la ley las que van a entrar en juego acá. No entran en juego. Mas el que no obra, si no cree. Versículo 5, por favor, perdón. Dice, versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario
como gracia, sino como deuda. Está comparando acá a un hombre que trabaja, como nosotros que salimos a trabajar todos los días, tenemos que trabajar. Y la recompensa, perdón, o el salario que nosotros ganamos es mediante las horas diarias que trabajamos durante el mes. Pero a nosotros nadie nos viene y nos regala el dinero, sino que nosotros cambiamos el dinero por obras. Trabajamos. Entonces no es un regalo, sino que el empleador estaba en deuda con su empleado y le debía pagar el mes que trabajó. Eso le está diciendo. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, como regalo, sino como deuda. Mas el que no obra, escucha, y no estamos hablando, por favor, de obras ay, el hermano está llevando al hombre a que vaya y haga lo que quiera. No estamos diciendo eso, por favor, hablamos como personas maduras, ¿verdad? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica, escucha, mas aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Mira cómo Pablo enseguida habla con este concilio, habla con esta gente y le dice, recuerden lo que decía David. Recuerde lo que David decía. Más, dice, como también David hablaba de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Son bienaventurados aquellos. Ahora, ¿por qué se refería a esto David? ¿Y por qué Pablo menciona a David? Para que ellos puedan entender la capacidad eterna que tuvo el sacrificio de Cristo. Y que la sangre de Cristo es mayor a las obras de la ley, que es mayor a lo que la ley podía otorgar al hombre. Que no eran las obras del hombre que iba a traer justificación, sino que ahora es la obra de un solo hombre, que trae justicia a todos. Y con esto termino. En el versículo 17 del capítulo 5 dice, pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, recuerda, los que reciben, ¿quiénes reinarán? Los que reciben. ¿Qué es recibir? Creer, obtener, decir quiero, decir quiero. Dice, más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, estamos hablando de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Aleluya.
los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo, escucha, para que el pecado abundase, mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Más claro, échale agua. Pero mira lo que Pablo, a donde Pablo se enfocó. Donde Pablo se enfocó. Sí le habló del viejo pacto, sí le habló de David. Pero se enfocó en el único sacrificio eterno, que es el sacrificio de Cristo. Siendo Él el propiciatorio entre el Padre y nosotros. Siendo Él que no cubre los pecados, sino que quita el pecado. Siendo Él que nos pase de muerte a vida. Sí, que de Él, por medio de su sacrificio, lo que estaba roto se sane. Lo que estaba en desunión se una. Lo que estaba separado vuelva a ser lo que siempre fue. Uno solo. Nuestras enseñanzas siempre se basan a la unidad del cuerpo de Cristo. A la unidad de que somos uno con Cristo. Y lo que Pablo estaba enseñando era esto justamente. A veces por causa de la falta de conocimiento creemos que el hombre es imposible que esté unido a Dios nuevamente. Pero es porque vivimos una vida de obras, seguimos viviendo una vida de obra, de ley, seguimos viviendo una vida de querer presentarnos como excelentísimos ministros aprobados de parte de Dios, de hacer ciertas cosas para que Dios nos mire un poquito más con agrado y así nos acepte. Pero amado, rompe con esa estructura mental, rompe con esa estructura religiosa. No es su obra, no es nuestra obra. Es la obra de Cristo, es la obra de uno solo, la que ahora reina en nosotros. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo justificación eterna, eterna, escucha, eterna. La única manera de perder esa justificación eterna es que la sangre del Cordero sea quitada del lugar donde está, y eso jamás podrá ser. Aleluya. Jamás podrá ser quitada esa sangre del lugar del propiciatorio. Recuerde que Jesús, después de haber resucitado y quisieron tocarlo, Él dijo, no, todavía no me toquen, porque tengo que ir a mi Padre, tengo que presentar este sacrificio vivo, tengo que presentar esta sangre a causa del pecado de la humanidad, o sea, tengo que presentar al Padre. La sangre de Cristo está colocada en las manos del Padre. Y nadie puede arrebatársela. Por eso Jesús dijo, en mis manos los tengo, nadie me las arrebata, nadie me las quita. Lea el libro de San Juan, los evangelios de San Juan, lea el evangelio de San Juan en el capítulo 16, en el capítulo 17. Dice, están en mis manos. Aleluya. Por eso él dice, mis obras son las obras del Padre, que creen en mí, creen en el Padre. Aleluya. Amados, tenemos una seguridad.
Tenemos una seguridad de que nuestra salvación es eterna y de que nuestra justicia es eterna. Y esa garantía es Cristo. Cuando alguien venga a hacerlo, cuando vengan esos pensamientos, o cuando alguien quiera venir a decir a usted, ¿cuál es tu garantía que la salvación no se pierde? Uy, ¿qué estás diciendo, Javi? ¿Cuál es la garantía que la salvación no se pierde? Dígale, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es mi garantía. Podrán decir lo que digan, podrán decir lo que quieran, podrán hablar muchas cosas, pero el sacrificio de Cristo, el sacrificio de mi Señor, habla más que ellos. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es superior a lo que otras personas puedan venir a decirnos, a lo que la religión pueda venir a querer introducirnos en nuestra mente. Aleluya. Gloria a Dios. Disculpe que uno a veces se exalta un poquito, pero me encanta poder hablar sobre estos temas y que la gente pueda entender. Hay un hermano desde Cuba, ITR, no sé, amado, gracias por estar acá. Dice, cubrir el pecado era la ley, quitar el pecado es Cristo. Amén. Es que es así, es así. Dice que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. La ley tuvo un fin y fue Cristo. Cristo vino y quitó la ley del medio. Amén. Bendiciones, gracias a todos los que se han conectado. Los esperamos para un nuevo vivo. Y si usted se quiere comunicar con nosotros, se pueden comunicar en forma privada, obviamente, por nuestro Messenger, y estaremos hablando y comentando y compartiendo, ¿sí? Así que bueno, quien les habló, Javier Alejandro Tosto, desde Buenos Aires, Argentina, ¿sí? De la localidad Ciudad Evita. Simple predicador de la gracia, y estamos acá ubicados en Ciudad Evita, ¿sí? Ciudad Evita. Hacemos reuniones los fines de semana, los domingos estamos haciendo reuniones, así que aquellos que quieran venir están invitados, obviamente, a poder compartir con nosotros en nuestra mesa unos mates, unas galletitas y compartimos la enseñanza y ministramos y compartimos más que nada a Cristo, ¿sí? Que es nuestro alimento sólido. Amén. Bendiciones a todos, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la próxima, ¿sí? En el próximo vivo.